¿Qué misterio se esconde en el último suspiro de un alma grande? En esa mañana romana teñida de gris, un silencio inusual envolvía la ciudad eterna. Las campanas de la Basílica de San Pedro, corazón palpitante de la fe católica, parecían latir a un ritmo distinto, más lento, más solemne. Algo profundo estaba sucediendo tras los muros ancestrales del Vaticano. Allí, en la quietud de una habitación sencilla, rodeado por la oración y el respeto, el hombre que había guiado a millones con palabras de esperanza y gestos de humildad, el Papa Francisco, se preparaba para su viaje final. ¿Cuál sería su último deseo terrenal? No pidió las glorias del mundo, ni el consuelo de discursos elocuentes. No pidió la presencia de multitudes, ni el brillo del oro. Su petición, casi un murmullo sagrado en el umbral de la eternidad, fue un anhelo del corazón, un reencuentro, un último adiós, no a un dignatario ni a un poderoso, sino a un amigo humilde y silencioso, un ser de 4 patas, cuyo idioma universal era la lealtad y el amor sin condiciones. Prepárate, porque lo que ocurrió en esos instantes finales, presenciado por pocos pero sentido por millones, es una historia que trasciende la lógica y toca las fibras más profundas del alma, revelando la ternura de Dios en su creación. Si sientes que el eco de esta historia resuena en tu interior, si crees en el poder del amor que une a todas las criaturas, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Tu suscripción, tu like, son más que un clic, son un apoyo para seguir compartiendo estos relatos que nos recuerdan nuestra humanidad y nuestra conexión con lo divino. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón. El último deseo y Baltasar. El aire en el Vaticano era denso, cargado de una expectación silenciosa. No había corridas, solo el paso quedo de religiosos y el murmullo bajo de las plegarias. Las nubes grises no anunciaban lluvia, sino el final de una era. Dentro de la habitación, la atmósfera era de profunda reverencia. El Papa Francisco yacía sereno, sus manos entrelazadas sobre el pecho, sus párpados cerrados ocultando una mirada que había abrazado al mundo. Ya no hablaba mucho, su energía se replegaba hacia adentro, en una última comunión íntima. Médicos y auxiliares se movían con sigilo, cada gesto medido, conscientes del peso histórico y espiritual del momento. Fue entonces, entre el rezo de un salmo y el cambio de un suero, que los ojos del Santo Padre se abrieron lentamente. Su mirada, aunque débil, conservaba la chispa de lucidez y bondad que lo caracterizaba. Buscó a una hermana religiosa cercana, y con un hilo de voz que estremeció a los presentes por su mezcla de fragilidad y autoridad sagrada, pronunció 2 palabras: traigan a Baltasar. Un silencio momentáneo, cargado de interrogantes, se instaló en la habitación. Los presentes intercambiaron miradas confusas. «¿Baltasar?», preguntó en voz baja un cardenal anciano, quizás pensando en algún prelado o visitante con ese nombre. ¿Un último confesor? ¿Un amigo sacerdote de sus años mozos? Pero la mirada del Papa, fija y clara a pesar del cansancio, disipó cualquier duda. No había error. Baltasar no era humano. Era su perro, su fiel compañero de pelaje blanco y tamaño mediano, aquel de mirada profunda y corazón inmenso que lo había seguido como una sombra durante años de pontificado. Un amigo leal que desde que la salud del Papa había comenzado a declinar seriamente, ya no correteaba por los jardines vaticanos. Había sido trasladado a la residencia papal de verano, Castel Gandolfo, bajo el amoroso cuidado de la hermana Doménica. Ella lo alimentaba, le hablaba con dulzura, intentaba consolarlo.
pero quienes lo conocían sabían que Baltasar había perdido su chispa. Ya no jugaba con la misma energía, su apetito había mermado y pasaba largas horas acurrucado junto a una vieja sotana del Papa, dejada allí como un recuerdo tangible. A veces, en la quietud de la noche, se oían sus aullidos bajos y lastimeros, el lamento de un corazón que sentía una ausencia inmensa, un vacío que no sabía cómo nombrar, pero que lo afligía profundamente. ¿Por qué este último deseo? ¿Qué significaba ese lazo tan fuerte? Las raíces del amor, Francisco y los animales. Para comprender la profundidad de esa petición final, de ese vínculo inquebrantable, debemos rebobinar el tiempo, mucho antes de las multitudes en la plaza de San Pedro, antes de los viajes apostólicos, antes incluso de la sotana blanca. Debemos regresar a las calles polvorientas de Buenos Aires, a la infancia de un niño llamado Jorge Mario Bergoglio. Hijo de inmigrantes italianos, creció en un hogar humilde donde la fe católica y el trabajo duro eran pilares fundamentales. Pero junto a la doctrina y los rezos, Jorge Mario absorbió de su madre una enseñanza que caló hondo en su alma infantil y que guiaría sus acciones por siempre. Jorge recuerda, todo ser vivo, grande o pequeño, lleva dentro el soplo de Dios. Esa convicción, esa visión sacra de la creación mencionada en el Génesis, capítulo 1, versículos 24 y 25, donde Dios crea a los animales y ve que era bueno, modeló su corazón. Aprendió a ver la maravilla divina no solo en los vitrales de la iglesia, sino en el vuelo de un gorrión, en la laboriosa marcha de una hormiga y de manera muy especial en la mirada leal de los perros. Sentía una ternura particular por los perros callejeros, esos seres anónimos y a menudo despreciados. Cuentan en su antiguo barrio que no era raro verlo compartir su modesta merienda con algún can hambriento o sentarse en la acera para acariciar con paciencia a aquellos que rehuían la mano adulta por miedo o maltrato. Su madre solía relatar, entre sonrisas y suspiros, la vez que llegó a casa con las rodillas raspadas y un perrito mestizo, empapado y temblando, escondido bajo su abrigo. Estaba solito y asustado, mamá. No podía dejarlo así. Argumentó con la seriedad de un niño que ya entendía la compasión. Esa sensibilidad lo acompañó siempre. En sus años de seminario, era conocido por dejar discretamente algo de comida para los perros que merodeaban el convento. Ya como arzobispo de Buenos Aires, en medio de sus responsabilidades pastorales, nunca negó una caricia o una palabra amable a un animal abandonado que se cruzara en su camino. La fe y la ternura, la doctrina y la compasión por los más pequeños siempre fueron dos caras de la misma moneda en su alma. Por eso, cuando el cónclave lo eligió papa y él escogió el nombre de Francisco en honor al poverello de Asís, el santo que hablaba con los pájaros y llamaba hermanos al sol y a la luna, patrono de los animales y la ecología, el mundo sintió que era una elección natural, coherente con su ser. Y tampoco fue una sorpresa mayúscula, aunque sí un hecho entrañable y comentado, cuando un día, de forma casi inexplicable, un perro de pelaje blanco y porte tranquilo apareció en los jardines internos del Vaticano. No ladró, no se mostró asustado. Simplemente caminó hacia el Papa, que paseaba meditando, y se tumbó a sus pies con la confianza de quien regresa a casa. Francisco, cuentan los testigos, solo esbozó una sonrisa serena, se arrodilló con el esfuerzo propio de su edad, acarició la cabeza del animal y susurró un nombre, como si lo reconociera de siempre:
Baltasar, un nombre con resonancias bíblicas, uno de los reyes magos que viajaron para adorar al niño Jesús. Quizás un símbolo de la sabiduría humilde que a menudo encontramos en la mirada de los animales. El viaje de Baltasar y la espera. La petición del Papa resonó como un mandato urgente en los corredores vaticanos. Traigan a Baltasar. La maquinaria, usualmente dedicada a asuntos de Estado y liturgia, se movilizó con una celeridad inusitada para cumplir un deseo del corazón. Un coche oficial fue despachado de inmediato hacia Castel Gandolfo, la histórica residencia estival. Dentro del vehículo, la hermana Doménica, la monja de manos arrugadas y corazón bondadoso que había cuidado de Baltasar, sostenía al perro en su regazo. Acariciaba su cabeza con ternura, sintiendo el leve temblor que recorría el cuerpo del animal. No era el temblor del frío ni del miedo al coche, era algo más profundo, una agitación interior, una especie de conocimiento instintivo. «Él lo sabe, hijo mío, él lo sabe», le murmuró la hermana al chofer, un laico que trabajaba en el Vaticano y que conducía con el rostro grave. Baltasar, que en los últimos días había mostrado una apatía preocupante, ahora tenía los ojos bien abiertos, fijos en la carretera que se desplegaba ante ellos, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia su destino. Mientras tanto, en la habitación papal, el tiempo parecía estirarse y encogerse a la vez. Los monitores médicos mostraban signos vitales estables, pero inequívocamente frágiles. La respiración del Santo Padre era apenas un soplo suave y rítmico, casi como el murmullo de una oración final. Cada minuto era precioso, cada instante una bendición y una despedida. Cuando el coche finalmente cruzó los muros del Vaticano y se detuvo lo más cerca posible, Baltasar saltó al suelo sin necesidad de que nadie lo instara. No ladró a los guardias ni tiró de la correa que la hermana Doménica sostenía con mano temblorosa. Simplemente comenzó a caminar, con un paso tranquilo pero decidido, por los imponentes pasillos de mármol y frescos centenarios. Era como si esos corredores, acostumbrados al paso solemne de cardenales y al sigilo de monjas, reconocieran el sonido familiar de sus patitas. Los guardias suizos, con sus coloridos uniformes diseñados por Miguel Ángel, normalmente impasibles, bajaban levemente la mirada o hacían un gesto discreto para abrirle paso. Las pocas hermanas que se cruzaron en su camino se persignaron en silencio, y entonces llegó frente a la puerta cerrada de la habitación del Papa. Allí, Baltasar se detuvo, no por vacilación, no por miedo. Se detuvo con la dignidad de quien comprende la solemnidad del lugar, como si pidiera permiso para entrar en un espacio sagrado. Se sentó sobre sus patas traseras, levantó ligeramente el hocico y esperó. Nadie sabía qué haría a continuación. Nadie sabía si aún quedaba tiempo suficiente para el reencuentro anhelado, pero en la tensión silenciosa de ese instante, mientras la hermana Doménica posaba su mano en el picaporte, todos los presentes, el médico, las enfermeras, los pocos religiosos autorizados, sintieron que estaban a punto de presenciar algo único. No era solo la despedida entre un hombre anciano y su mascota querida, era el capítulo final de una historia de amor puro, la convergencia de dos almas, una humana, una canina, que habían caminado juntas y que, quizás, en el misterioso plan divino, habían sido creadas la una para la otra. La puerta comenzó a abrirse lentamente. El reencuentro silencioso y la vigilia fiel. La atmósfera dentro de la habitación era de una quietud casi tangible, solo rota por el levísimo sonido de la respiración del Papa y el discreto bip de algún aparato médico.
La luz matutina, filtrada por las cortinas blancas, creaba un ambiente de paz sobrenatural, iluminando suavemente el rostro sereno de Francisco, que permanecía con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente ladeada sobre la almohada. Baltasar entró sin vacilar, pero sin la efusividad habitual de un perro que se reencuentra con su amo. Su paso era mesurado, respetuoso, ignoró a las demás personas presentes. Sus ojos solo tenían un foco, la figura yacente en la cama. Se acercó despacio, rodeó la cama hasta quedar del lado donde descansaba la mano del Papa sobre la sábana, y allí se detuvo. Miró fijamente el rostro de su amigo humano durante largos segundos, como intentando descifrar los misterios del sueño o de la transición que estaba ocurriendo. Luego, con una calma asombrosa, se sentó, y allí permaneció, inmóvil, alerta, con las orejas ligeramente caídas, su cuerpo tenso, pero no por miedo, sino por una concentración absoluta. Era la viva imagen de la lealtad, un centinela silencioso velando a su señor. Parecía esperar una señal, una caricia, una palabra, un simple suspiro que le indicara que su presencia era reconocida. Pero el Papa no se movió. La emoción embargó a los presentes. Una joven enfermera tuvo que apartar la vista y secarse discretamente una lágrima que rodaba por su mejilla. Uno de los cardenales, un hombre acostumbrado a las ceremonias solemnes y al control emocional, murmuró una breve oración y se retiró en silencio a un rincón de la habitación, incapaz de contener la conmoción ante una escena tan simple y a la vez tan profundamente conmovedora. No había nada espectacular, nada teatral, solo la presencia pura y el amor incondicional de un animal junto al lecho de muerte de un papa. Los minutos se convirtieron en una hora, quizás más. El tiempo parecía haberse detenido en esa habitación. Baltasar no se movió de su puesto. Era un guardián incansable, un ángel custodio de pelo blanco. De pronto, un movimiento casi imperceptible agitó los dedos del Papa sobre la sábana. Un gesto mínimo, como quien busca algo en sueños o intenta aferrarse a un último hilo de conciencia. Baltasar lo percibió al instante. Con una delicadeza infinita, se inclinó, apoyó sus patas delanteras en el suelo y se acostó junto a la cama, muy pegado a ella. Luego, con sumo cuidado, apoyó su hocico sobre la tela blanca, a escasos centímetros de la mano de Francisco. Aún no había contacto físico directo, la piel del hombre no tocaba el pelo del perro, pero el gesto era tan elocuente como el más tierno de los abrazos. Era una comunión silenciosa, un puente de afecto tendido sobre el abismo que separa la vida de la muerte, un lenguaje del corazón que no necesita palabras. La hermana Doménica, comprendiendo la intimidad sagrada de ese momento, hizo una señal a los demás y se retiraron discretamente a la antecámara, dejando solos al Papa y a su fiel amigo, conectados en un diálogo mudo de almas. Afuera, el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo romano con tonos dorados y anaranjados tras la majestuosa cúpula de San Pedro. La ciudad seguía su ritmo bullicioso, ajena al drama silencioso que se desarrollaba en el corazón del Vaticano. Pero allí dentro, el tiempo tenía otra medida. Baltasar cerró los ojos, no para dormir, sino quizás para sentir más intensamente la presencia de su amo. Su respiración, acompasada, se unía al ritmo casi imperceptible de la del Papa. En un momento dado, casi como un reflejo fugaz, los párpados de Francisco se entreabrieron por un brevísimo instante. Sus labios resecos se movieron,
articulando un susurro inaudible para los oídos humanos que ya no estaban allí. Fue una palabra, una oración, el nombre de su fiel compañero. Nadie lo sabrá jamás en esta tierra. Pero Baltasar pareció entender. Levantó levemente la cabeza, miró el rostro del Papa con una intensidad sobrecogedora e inclinó su cuerpo un poco más, acercándose con una cautela infinita, como temiendo romper la frágil conexión del momento con un movimiento brusco. No hubo lametón, no hubo contacto físico explícito, solo esa cercanía respetuosa, esa presencia absoluta, ese testimonio de amor hasta el último aliento. Mientras esto ocurría, en la sala contigua, el secretario personal del Papa seguía recibiendo mensajes de condolencia anticipada y preguntas sobre el estado de salud del pontífice desde todos los rincones del planeta. Jefes de Estado, líderes de otras religiones, fieles anónimos, pero ninguno de ellos podía imaginar la escena real que se estaba viviendo, la despedida más íntima y conmovedora, protagonizada por un hombre entre la tierra y el cielo, y su perro leal. Quizás Baltasar, en ese lenguaje misterioso de los animales, recordaba las caminatas por el jardín, la voz pausada de Francisco, hablándole como a un confidente, las manos que sabían bendecir al mundo y acariciar su pelaje con la misma ternura infinita. Y ahora, él estaba allí, cumpliendo su parte, firme, leal, presente en la hora final. Las luces de la habitación se atenuaron aún más. La noche comenzó a caer sobre Roma, y la vigilia silenciosa de Baltasar continuó, hora tras hora, un testimonio conmovedor de amor inquebrantable. Las últimas horas y la partida serena. La noche en el Vaticano fue larga y velada. Las luces permanecieron encendidas en muchos despachos y pasillos, pero eran luces suaves, discretas, como velas encendidas en señal de respeto y oración. Los pasos que resonaban en los corredores eran cuidadosos, los susurros contenidos. Se rezaba en las capillas, en las habitaciones, con los ojos cerrados y los corazones abiertos, en una cadena invisible de plegarias que ascendía hacia el cielo por el alma del pontífice. Era una atmósfera de espera solemne, la conciencia compartida, aunque no dicha explícitamente, de que un capítulo importante de la historia de la Iglesia y del mundo estaba a punto de cerrarse. En la habitación papal, la reverencia era absoluta. Baltasar no se había movido de su lugar junto a la cama. Había elegido el lado izquierdo, su cuerpo apoyado en el frío mármol, pero su hocico seguía descansando sobre la sábana, cerca de la mano de Francisco. Respiraba con una calma profunda, casi como si estuviera escuchando los últimos latidos del corazón del hombre que le había dado un nombre, un hogar y sobre todo un amor inmenso. El Papa ya no daba señales de conciencia. Sus ojos permanecían cerrados, solo de vez en cuando una levísima contracción en los dedos o un suspiro apenas audible, cargado quizás de recuerdos de una vida larga y entregada, rompían la quietud. Era como si su espíritu ya estuviera navegando en las aguas intermedias entre este mundo y el venidero, suspendido entre el tiempo y la eternidad. Ya no era solo un hombre enfermo, era una presencia icónica, una historia viva, llegando a su punto final antes de convertirse en memoria imborrable. Horas antes, una carta conmovedora había llegado desde Asís, enviada por la comunidad franciscana que custodia los lugares santos del Poverello. Escrita a mano sobre un papel sencillo, decía:
Querido Santo Padre, si el hermano Sol te llama esta noche, sabemos que tu espíritu encontrará descanso entre aquellos que tanto amaste en la tierra, reflejos de la bondad del Creador, los pájaros del cielo, los peces del mar, los lobos amansados y los perros fieles. Serás recordado no solo como el que habló de Dios, sino como el que supo verlo y amarlo en la mirada humilde de cada criatura. Uno de los auxiliares leyó la carta en voz baja cerca del lecho, y para asombro de los pocos presentes, al finalizar la lectura, Baltasar levantó la cabeza, miró hacia el auxiliar y luego hacia el Papa, y permaneció así, inmóvil, como si hubiera comprendido el profundo significado de esas palabras, como si su corazón canino estuviera en sintonía con el espíritu franciscano de su amo. En una sala cercana, dos religiosas preparaban con esmero un sencillo ramo. No eran rosas costosas ni arreglos florales complejos, sino ramas de olivo, símbolo de paz y de la promesa divina tras el diluvio, como se narra en Génesis, capítulo 8, de versículo 11, y humildes flores blancas del jardín, emblema de pureza y esperanza en la resurrección. La elección era profundamente simbólica, un lenguaje de fe expresado a través de la naturaleza. Pero para Baltasar, acurrucado junto a la cama, no había necesidad de símbolos. Solo existía la presencia menguante de su amo y una creciente sensación de vacío que parecía sentir en cada fibra de su ser. Afuera, la profunda oscuridad de la noche romana comenzaba a diluirse. Los primeros tonos azulados anunciaban la inminente llegada del alba. Aún era madrugada, pero unos tímidos rayos de luz empezaban a empujar las sombras con delicadeza, como si el universo se preparara con pudor y respeto para el acontecimiento que estaba por venir. Baltasar seguía en su puesto de vigilia. En un momento dado, se levantó lentamente, con las articulaciones quizás algo entumecidas por la larga inmovilidad. Dio una vuelta completa alrededor de la cama, oliendo suavemente la almohada donde reposaba la cabeza del Papa, como despidiéndose de su aroma familiar. Luego, sin hacer el menor ruido, volvió a su lugar junto a la mano de Francisco y se acostó de nuevo. Era el guardián fiel hasta el último instante. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en el barrio porteño de Flores, en Buenos Aires, donde todo había comenzado para Jorge Mario Bergoglio, una señora muy anciana, quizás una antigua vecina que lo recordaba de niño. Encendió una vela frente a una estampita ajada de San Francisco de Asís. No había escuchado ninguna noticia oficial, pero algo en su corazón, una intuición profunda, le dijo que era el momento. «Se nos está yendo, Jorgito», murmuró con la familiaridad de quien lo vio crecer, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. En la habitación del Vaticano, un joven sacerdote latinoamericano, que había tenido el privilegio de conocer personalmente al Papa unos meses antes, entró sigilosamente. Se acercó despacio, conmovido por la escena, se arrodilló en un rincón apartado y comenzó a rezar el rosario en silencio. Baltasar giró la cabeza en su dirección, lo observó con sus ojos profundos durante unos instantes, y luego volvió su mirada hacia la cama. El sacerdote escribiría más tarde en su diario: «Nunca vi una mirada tan llena de sabiduría y tristeza en un animal». Era como si él supiera exactamente lo que estaba pasando, lo que ninguno de nosotros se atrevía a decir en voz alta, y aún así permanecía allí, sereno, esperando, acompañando. La madrugada avanzaba inexorablemente. Afuera, en la plaza de San Pedro, aunque aún no había confirmación oficial, algunos fieles madrugadores ya comenzaban a congregarse espontáneamente
encendiendo velas, rezando en voz baja, formando una cadena invisible de oración y afecto. El amor a veces tiene sus propios canales de comunicación más rápidos que las agencias de noticias. Dentro de la habitación, la respiración del Papa era ahora extremadamente leve, casi imperceptible, aunque mantenía un ritmo tranquilo. Sus ojos no volvieron a abrirse, pero su rostro transmitía una profunda paz. Parecía estar escuchando una música celestial, presente y distante a la vez. Baltasar se levantó una última vez, dio 2 pequeños pasos hacia adelante, superando esa mínima distancia que había mantenido. Con una ternura infinita, apoyó suavemente su hocico directamente sobre la mano derecha del Papa, que descansaba inerte sobre su pecho. Piel contra pelo, calor contra frío, un último contacto, un sello final de amor y despedida. Se quedó así, quieto, como una estatua viviente de fidelidad. El tiempo pareció congelarse en ese gesto. Uno de los auxiliares que había vuelto a entrar se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Nadie se atrevió a moverse, a respirar fuerte, a romper la sacralidad de ese instante. El silencio lo decía todo. Era un silencio lleno de lágrimas no lloradas, de oraciones no pronunciadas, de un amor que trascendía las barreras entre especies, entre la vida y la muerte. Baltasar se acostó de nuevo, esta vez pegando todo su cuerpo a la sábana, buscando el máximo contacto posible. Cerró los ojos y permaneció inmóvil. Afuera, los primerísimos rayos del sol naciente tocaron la punta dorada de la cruz que corona la cúpula de la Basílica de San Pedro. El cielo se despejaba, prometiendo un día luminoso. Una brisa suave acarició Roma, y en ese preciso instante, mientras la ciudad despertaba, ajena aún al evento que marcaría ese día, en la silenciosa habitación del Vaticano, algo sagrado, esperado y temido a la vez, estaba a punto de suceder. Pero la historia de esa despedida no necesitaba dramatismo. Las campanas anuncian la partida. La historia de la despedida entre Francisco y Baltasar no tuvo los giros dramáticos de una película. Fue algo mucho más real, más íntimo, más silencioso y por eso mismo infinitamente más eterno e indescriptible. El sol ya se había elevado sobre los tejados de Roma cuando las grandes campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a doblar. No era el repique alegre de una fiesta ni el toque apresurado de una alarma. Era un tañido lento, profundo, solemne, un sonido grave y continuo que resonaba en toda la ciudad y ascendía hacia el cielo como una oración hecha de bronce fundido. Las campanas no anunciaban una noticia, anunciaban que el tiempo terrenal de un hombre había concluido y que la eternidad había comenzado. Su eco majestuoso confirmaba lo que muchos ya intuían: el Papa Francisco había entregado su alma a Dios. Dentro de la habitación reinaba ahora una calma absoluta. La luz del sol entraba generosa por las cortinas ya abiertas, iluminando la blancura de las sábanas y el rostro increíblemente sereno de Francisco. Se había ido en paz durante el sueño, sin lucha, sin agonía. No hubo un último suspiro perceptible, solo un leve aflojamiento final de los dedos entrelazados, un silencio profundo que lo llenó todo, y la certeza compartida por los presentes de que, en ese preciso momento, un alma buena y justa había vuelto a la casa del Padre, pero no se había ido completamente solo. A los pies de la cama, acurrucado, aún con su hocico cerca de la mano que ya no sentiría su calor, estaba Baltasar. Y fue precisamente cuando el primer tañido solemne de las campanas
rompió el silencio de la habitación que el perro pareció despertar de su letargo. Se levantó lentamente. Nadie le dio una orden, nadie le indicó qué hacer. El instinto, o quizás algo más profundo, lo guió. Dio unos pasos hasta situarse en el centro de la estancia. Miró a su alrededor, a la cama vacía de presencia vital, a las pocas personas con rostros compungidos, y luego, con una dignidad sorprendente, se acostó en el suelo, orientando su cuerpo hacia la gran ventana que daba a los jardines. Se quedó allí quieto, vigilante, como asumiendo un nuevo rol, como si su postura dijera al mundo: mi servicio junto a él ha terminado, pero mi lealtad permanece. Me quedo aquí, velando su paz. Poco después, con sumo respeto y siguiendo los ritos establecidos, el cuerpo del Papa fue preparado para ser expuesto a la veneración de los fieles. Lo vistieron con la sencillez que él siempre había predicado y vivido, una simple casulla blanca sin ornamentos lujosos. En sus manos, que tanto habían bendecido y trabajado, colocaron un pequeño rosario de cuentas de madera oscura, un regalo humilde que le había hecho una niña africana durante una audiencia general en el Vaticano años atrás, y que él había conservado con especial cariño, un símbolo de su amor por los pobres y los pequeños del mundo. Mientras tanto, con delicadeza, la hermana Doménica puso la correa a Baltasar y lo condujo suavemente hacia uno de los jardines internos del Vaticano, un espacio tranquilo y resguardado. El perro la siguió sin resistencia. No se agitó, no gimió, no intentó volver a la habitación. Una vez en el jardín, bajo el cálido sol de la mañana, se sentó sobre la hierba y se quedó quieto, mirando fijamente hacia el cielo azul. Su pecho subía y bajaba con una respiración lenta y profunda. Cuando la hermana intentó llamarlo por su nombre para ofrecerle agua o una caricia, Baltasar simplemente giró la cabeza, la miró con sus ojos tristes pero serenos, y volvió a dirigir su mirada hacia las alturas, como buscando algo o a alguien entre las nubes. Y entonces, el mundo entero comenzó a saberlo. La noticia, confirmada oficialmente por la Santa Sede, se esparció como un reguero de pólvora, primero por Roma, luego por Italia, y en cuestión de minutos, a través de las ondas de radio, las pantallas de televisión y las redes sociales, llegó a cada rincón del planeta. El Papa Francisco ha fallecido esta mañana en el Vaticano. La frase se repetía en todos los idiomas, pero no era solo una noticia fría. Era la constatación de una pérdida inmensa, la sensación de un vacío repentino en el corazón de millones, creyentes y no creyentes, que veían en él a un líder espiritual, a un defensor de los pobres, a un hombre de paz, a un padre, a un amigo cercano. La noticia no solo informaba, provocaba una ola silenciosa y profunda de dolor, respeto y añoranza. Los titulares lo decían claro, pero el sentimiento que dejaba era el de un mundo un poco más huérfano. El duelo del mundo y el símbolo de Baltasar. Esa misma noche y en los días sucesivos, la plaza de San Pedro, testigo de tantos momentos históricos del pontificado de Francisco, se convirtió en el epicentro del duelo mundial. Incluso sin una convocatoria oficial, una marea humana comenzó a llenarla de forma espontánea. Fieles llegados de Italia, de Europa y poco a poco de todos los continentes acudían como atraídos por un imán invisible, por la necesidad interior de estar allí, de compartir el dolor y la oración. Se encendieron millones de velas, creando un mar de luces titilantes en la oscuridad. Se depositaron flores, fotos del Papa sonriente,
cartas escritas con el corazón, y entre todas las imágenes que la gente portaba, una comenzó a repetirse con una frecuencia sorprendente, de manera totalmente espontánea: la figura de San Francisco de Asís, rodeado de animales, predicando a los pájaros, amansando al lobo. Era como si el pueblo fiel, de forma intuitiva, estuviera enviando un mensaje. Él se ha ido, pero su espíritu franciscano, su amor por toda la creación, permanece entre nosotros. Las cámaras de televisión de todo el mundo enfocaban los rostros conmovidos, las manos que desgranaban las cuentas del rosario, los ojos arrasados en lágrimas silenciosas, los gestos lentos y cargados de respeto. No había histeria ni desorden. A pesar de la multitud, predominaba un silencio denso, una atmósfera de recogimiento colectivo, una profunda sensación de pérdida compartida. Y en medio de ese océano de fe y dolor humano, la figura de un perro comenzó a emerger como un símbolo inesperado pero poderoso. Baltasar, el fiel compañero que había velado las últimas horas del Papa, permanecía en uno de los jardines internos del Vaticano, cuidado por las hermanas. Contaban que seguía callado, que apenas probaba bocado, que pasaba largos ratos simplemente mirando al cielo, como esperando una señal que solo él podía entender. Algunos periodistas y visitantes acreditados relataron haberlo visto, en un momento dado, caminar con calma hasta uno de los grandes portones de hierro que dan a la plaza de San Pedro. Se detuvo allí, frente a la inmensa multitud reunida en oración, observándola por unos instantes. Luego, ante la mirada atónita y conmovida de todos, se acostó en el suelo de adoquines, con la cabeza baja, mirando hacia la imponente fachada de la basílica, donde pronto descansarían los restos de su amo. No hizo ningún ruido, no pidió nada, pero su sola presencia allí, en ese lugar, en ese momento, fue un mensaje de una fuerza increíble. La gente, al verlo, sin que nadie dijera nada, instintivamente se hizo a un lado, creando un círculo de respeto a su alrededor. El mundo pareció entender. No había un catafalco ni un altar en ese punto exacto, pero allí estaba ocurriendo un acto litúrgico de amor puro, un homenaje silencioso de respeto y fidelidad incondicional que trascendía cualquier protocolo. La imagen de Baltasar acostado frente a la multitud dio la vuelta al mundo. En Buenos Aires, en el barrio de Flores, la anciana que había encendido la vela sonrió entre lágrimas al ver la foto en el periódico. Murmuró para sí: siempre amó a los perros el Jorgito, y ahora uno de ellos se quedó para contarnos su historia de amor por todos nosotros. En periódicos, noticieros, redes sociales, blogs, las imágenes y la historia de Baltasar se esparcieron como un bálsamo en medio del dolor. Se convirtió en el símbolo de un amor que va más allá de las palabras, de la lealtad que no conoce límite. Baltasar, el amigo que se quedó hasta el final. El silencio más conmovedor de la historia. El último testigo de cuatro patas. En Manila, Lisboa, Bogotá, Kinshasa, Santiago, Quebec, en innumerables vigilias y misas en memoria del Papa, la gente no solo encendía velas con la foto de Francisco, sino también con imágenes de animales, o acudían acompañados de sus propias mascotas, abrazándolas con una ternura renovada esa noche. El mundo no solo se despedía de un líder religioso, se despedía de un alma grande que había enseñado, con palabras y sobre todo con gestos, que amar de verdad es mirar a toda la creación, incluso a los seres más pequeños y humildes, con ojos de reverencia y compasión. Y en medio de esos días de duelo y homenaje, ocurrió un pequeño suceso, casi inadvertido para la mayoría, pero cargado de simbolismo para quienes lo presenciaron.
Una madrugada, mientras Baltasar dormía inquieto en la sala que le habían habilitado cerca de los jardines, una paloma completamente blanca, venida de no se sabe dónde, se posó suavemente en el alféizar de la ventana abierta. El perro, que parecía tener un sueño ligero, levantó la cabeza lentamente al percibir el leve aleteo. Sus ojos se encontraron con los del ave. Se quedaron así, mirándose mutuamente, inmóviles, en un silencio profundo, durante un tiempo que pareció eterno. Una monja anciana que observaba la escena desde lejos, conmovida, se santiguó y dijo en voz baja a otra hermana: «Pace e bene, creo que ha entendido el mensaje. Creo que ya lo sabe». A la mañana siguiente, alguien logró tomar una foto de la paloma junto al perro antes de que ésta emprendiera el vuelo. La imagen, difundida rápidamente, reforzó la leyenda que ya empezaba a tejerse. Y una frase comenzó a circular en varios idiomas: «La última bendición de Francisco no fue una palabra, vino en forma de silencio y patas fieles». Hoy, Baltasar ya no corretea por los solemnes jardines vaticanos. Vive sus años dorados retirado en un tranquilo convento en la campiña italiana, rodeado del cariño y el cuidado de las hermanas. Ellas cuentan que sigue siendo un perro callado, de naturaleza dulce y apacible. Dicen que su lugar favorito para dormir es junto a una vieja sotana del Papa Francisco que conservan como una reliquia preciosa. Y relatan que, a veces, en mitad de la noche, se levanta sin motivo aparente, camina hasta la ventana y se queda allí, mirando fijamente el cielo estrellado durante largos minutos, con una expresión insondable en sus ojos. Quizás, en su memoria canina, espera escuchar el eco de una voz amada. Quizás, en su corazón fiel, siente todavía la presencia invisible de aquel que nunca lo abandonó, ni siquiera en el último viaje. El legado del Papa Francisco para la humanidad es inmenso y multifacético. Nos habló incansablemente sobre la misericordia, la justicia social, la necesidad de construir puentes y no muros, la urgencia de cuidar nuestra casa común, la tierra. Nos enseñó con palabras y ejemplos sobre la fe que actúa, el perdón que libera y la esperanza que nunca defrauda. Pero entre todas sus valiosas lecciones, una de las más hermosas, universales y quizás inesperadas, fue esta: su profundo y genuino amor por los animales, su constante llamado al respeto por cada ser vivo, por pequeño o insignificante que parezca a los ojos del mundo. Nos recordó, con la autoridad de su magisterio, pero sobre todo con la ternura de su corazón, esa verdad fundamental presente desde las primeras páginas de la Biblia, que toda criatura, desde el águila majestuosa hasta el más humilde gusano, lleva en sí el soplo de Dios, esa chispa de vida divina. Génesis, capítulo 2, versículo 7, que la hace digna de respeto y cuidado. Nos hizo ver que los animales, compañeros silenciosos de nuestro viaje terrenal, a menudo nos enseñan lecciones de amor puro, de lealtad inquebrantable y de alegría sencilla que muchos corazones humanos han olvidado. Como sabiamente advierte el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 10, el justo se preocupa por la vida de su animal, pero las entrañas de los malvados son crueles. Francisco demostró con su vida, y selló con ese último y conmovedor deseo de despedirse de Baltasar, que no hay criatura demasiado pequeña o insignificante para no merecer nuestro amor y nuestra compasión. Nos enseñó que la fidelidad de un perro puede ser más elocuente que 1000 discursos teológicos, y la mirada agradecida de un animal rescatado
más verdadera y reconfortante que 1000 sermones vacíos. Nos enseñó a amar no solo con la cabeza, con la doctrina, sino con el corazón abierto, reconociendo la presencia sagrada de Dios en toda su creación. Y esta historia extraordinaria, este testimonio de amor entre un papa y su perro, nos interpela directamente a cada uno de nosotros. Al cerrar los ojos y respirar hondo, recordemos los animales que comparten nuestro planeta y a menudo nuestras vidas son parte integral de la maravillosa creación divina. Sienten miedo y alegría, sufren dolor y soledad, aman con una entrega total y a veces, como quizás lo hizo Baltasar, parecen percibir la presencia de Dios y los misterios de la vida y la muerte con una claridad que a nosotros, con nuestra compleja razón, se nos escapa. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Crees firmemente que los animales son criaturas bendecidas por Dios, que poseen un alma aunque sea distinta a la nuestra, capaz de sentir y amar incondicionalmente? ¿Has experimentado tú mismo ese lazo especial con algún animal? Queremos escucharte. Comparte tu reflexión, tu experiencia, tu sentir en los comentarios. Y cuéntanos desde qué lugar del mundo nos estás viendo o escuchando hoy. Nos encanta sentir esta conexión global. Si esta historia ha vibrado en tu corazón, si te ha recordado la belleza y la sacralidad de toda vida, te pedimos un gesto sencillo. Regálanos un like. Tu me gusta ayuda a que este mensaje de amor, respeto y compasión por todas las criaturas de Dios llegue a más personas. Y si todavía no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte ahora y a activar la campanita de notificaciones. Así, podremos seguir caminando juntos, compartiendo historias emocionantes como esta, relatos que nos inspiran, nos consuelan y nos conectan con lo más profundo de nuestra fe y nuestra humanidad. Ya hay una nueva historia esperándote aquí mismo, en la pantalla. Porque mientras exista el amor, mientras la fe nos ilumine, las historias seguirán vivas, esperando ser contadas y escuchadas. Recibe un gran abrazo, lleno de paz y bendiciones.